Bien, ya estamos de regreso y bueno, ya comentábamos que había hartas novedades, hay hartas cosas que se los vamos a ir comentando durante el programa. ¿Con qué partimos o qué temas sugieres que comentemos hoy día, Rodolfo? Mira, Víctor, hay cosas que en el mundo ocurren que inevitablemente hay que conversar, y no es un tema que hemos conversado poco en el cine, o sea, en el programa. Hemos hablado harto acerca del cine, digamos, oriental, porque es del oriente, pero no es japonés, sino que tiene que ver con los musulmanes, con el Islam, con El Oriente, Palestina, con Oriente, Oriente Israel. Medio. Oriente Medio, gracias profesor. Siempre usted me ayuda en mi déficit de lenguaje, eso está muy bien. Y claro, hoy tenemos en las noticias y en boga el conflicto que ocurre entre Israel y, digamos, no Palestina, sino el grupo terrorista Hamas, ¿ya? Para diferenciar a la comunidad palestina, que es bastante grande y que inclusive nos puede estar viendo desde sus casas aquellos que viven en Chile. Sí, Y tenemos harto material acerca de esto, ¿o no, Víctor? hay mucho y hemos comentado algunas películas. Recuerda que hace muchos años, cuando estábamos en UCD Cable, estuvimos en contacto por mucho tiempo con ACNUR, ¿te acuerdas? Que Claro, por supuesto. la gente de ACNUR iba al programa, no sé si una vez al mes o hacían la vuelta del año, que tenían que venir una vez al año, y a través nuestro hicieron charlas y presentaron películas en algunos colegios y comentaban lo que había pasado, lo que estaba pasando en el Medio Oriente, y ahí recuerdo lo del ACNUR. Bueno, ACNUR es una organización dependiente de las Naciones Unidas que se preocupa de difundir lo que ocurre con con los conflictos bélicos y a nivel infantil. Me acuerdo que la película que tenían como caballito de batalla era Y las tortugas vuelan, donde el niño, ¿cierto?, para ganarse unos pesos, juntan las bombas que ya han sido destruidas, las bombas personales o antipersonas, pero que algunas estaban todavía con carga y volaban, por eso le llamaban Las tortugas vuelan, y quedaban lisiados, sin brazos, sin una pierna. ¿Te recuerdas? Fue bastante complicado el tema de tratar porque era muy crudo. Fíjate que cuando estábamos hablando y mencionabas el tiempo atrás, recordé exactamente esta película, Víctor, porque es una de las pocas películas que a mí me impactó la primera vez que la vi. Son pocas las películas que uno dice, oye, esta película chuta, me dejó para adentro. Y Las tortugas también vuelan, o Las tortugas vuelan, es una película que no deja indiferente a nadie. Es una película que mezcla algo que nosotros estamos ajenos desde este lado del mundo, que es a la guerra y el sufrimiento infantil por culpa de la guerra. Sí, Entonces es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver en esta parte del mundo. sí, fíjate, y bueno, a partir de eso que tú estabas comentando, y ya sea donde lo que quieres proponer, es películas sobre el conflicto, llamémoslo palestino-israelí, aunque ya todos sabemos que no tiene nada que ver el pueblo palestino. Mira, yo más que nadie debería comentar eso porque fíjate que yo en mi colegio, yo, bueno, tú sabes que crecí en el centro de Santiago y lo que ahora es el barrio Bellavista, y era patronato cuando estaba lleno de palestinos. Había palestinos, mi vecina era jordana, el vecino enfrente era libanés, mis compañeros de colegio eran árabes o palestinos, la mayoría palestinos. Entonces crecí en ese ambiente y los conozco bien, ¿ya? De hecho, algunos los he ubicado, no somos amigos, pero somos compañeros y nos ubicamos a la distancia, pero los conozco bien y no son conflictivos. De repente eran conflictivos entre ellos, pero por cosas de negocios, entre árabes, que la tienda vendía esto y estaba vendiendo lo mismo que lo otro, pero bueno, ya pasó. Pero aquí hay un grupo que jamás con el tema que nos tiene preocupados durante ya 2 semanas. Sí, y partiendo con cosas para poder ver inclusive tratar de tener un poco de contexto en cuanto a este conflicto, hay una serie en Netflix que grafica bien lo que ocurre.
Y esta serie no es nueva, es una serie del 2015, Fauda se llama, y lleva 4 temporadas. Y es una serie, claro, vista desde el lado israelí, de un policía o de unas agentes israelíes de fuerzas especiales que tienen que volver a cazar a un terrorista. Entonces, de eso se trata un poco la serie. Mira, esta Fauda, no tenía, tengo que confesar, no tenía idea que existía, pero a raíz del conflicto que estamos viviendo por estos días, mucha gente ha hablado de ella y yo no sabía tampoco que estaba en Netflix. O sea, a raíz de eso fui a revisar algo, no te he dicho que he visto todos los capítulos, pero ya como para saber de qué se trataba. Y es una serie bien interesante, además que te pone en perspectiva, a pesar del nudo central de la historia, te pone en perspectiva lo que pasa en Medio Oriente. Y eso es, creo, lo más valioso de la serie. A pesar de que a mí no me gusta la serie, como te digo. Sí, no se trata acá, Víctor, que nosotros nos demos de analistas internacionales, porque no es el programa adecuado, tal vez, nuestro programa de cine, tratar de contextualizar y hacer entender a la gente el porqué del conflicto. Pero hay hartas películas que grafican que esto no es un conflicto nuevo, o sea, es un conflicto antiguo y que no solo ha ocurrido geográficamente en Oriente Medio. No sé si te acuerdas de la película Múnich de Spielberg. Sí, y además se comenta que es una de las mejores películas de Spielberg, la más bien lograda. Claro, en esta película ya se retrata cómo el conflicto llega al continente europeo, principalmente a unas Olimpiadas. A las Olimpiadas de Múnich del año 1972, con Eric Bana con el rol principal. Sí, y es asesinado un grupo de deportistas prácticamente. Sí, bueno, eso yo no lo recuerdo, no sé si tú habías nacido ya, pero recuerdo claramente cuando las noticias que eran mayoritariamente por radio, se hablaba del secuestro en la villa olímpica de Múnich cuando estaban compitiendo. Y además que tiene que ir un agente israelí para tratar de rescatar a estos deportistas, fue bastante comentado. Sí, esa película nos hace entender, Víctor, de que este conflicto no es reciente, es un conflicto antiguo y que tampoco tiene una fecha rápida de resolución. Es decir, yo creo que, si bien es cierto, hoy Israel está atacando con mucha fuerza la franja de Gaza, poder resolver esta especie de guerrilla urbana que se genera en esa zona geográfica va a ser súper, súper complicado. Sí, va a ser bastante difícil, pero hay muchas otras películas, Rodolfo, que hablan del conflicto, que lo llevan a otros niveles, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista sociológico, incluso desde el punto de vista del romance. Hay una película, en este minuto no me recuerdo su título, pero era un romance que hay entre un palestino y una israelí, que también es interesante. Y hay películas desde los dos ángulos. Hay películas hechas por palestinos y hay películas hechas por israelitas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del director, es cómo se enfoca. Además, hay un director israelí que hizo una película sobre los palestinos. Hay una película muy buena también que se llama Limoneros y que dice relación con una familia que vive justamente en la franja de Gaza, donde ellos tenían desde siempre plantaban limones y es cuando levantan el muro y la casa queda a un costado y la plantación de limones a otro. Así que si pueden verla, Limoneros se llama. ¿Sabes? Hay otra película, me parece que esta está en Amazon, que es dirigida por Natalie Portman. Y esta película, bueno, Natalie Portman es israelí, ella participa activamente en defensa de la comunidad israelita y judía, y protagoniza también esta película que se llama Una historia de amor y oscuridad, que retrata la historia de un escritor que cuando vivía abogó fuertemente por tratar de solucionar el problema israelí-palestino. Es una película claro, las memorias de este escritor que parece ser un poco ingenuo ante la guerra, como pensando que muestra un poco tal vez la ingenuidad que algunos pretenden
con soluciones tal vez un poco sencillas, resolver un conflicto que tiene muchas variables y muchos niveles de profundidad también. Sí, por eso te digo yo, depende de quién sea el director, quién esté detrás del guión, es cómo se va a enfocar la problemática. Sí, y como esto, bueno, en Estados Unidos la comunidad judía o israelí es bastante grande. Hollywood probablemente, de hecho Paramount ya hizo una declaración hace un par de días, de la cual se desmarcó el sindicato de prensa de Chilevisión. Usted sabe que Chilevisión es parte del conglomerado de Paramount. Así es. Entonces, ahí vamos a ver también cómo Hollywood reacciona frente a esto. Oye, ¿tú sabes que Chile también está involucrado en el tema árabe-israelí a través del cine? A ver, cuéntanos, Víctor. Bueno, yo creo que debería, o sea, perdón lo que te voy a decir, pero deberías recordarte porque estuvo con nosotros en el programa. ¿Te acuerdas cuando Miguel Litín estuvo con nosotros también en la época antigua, estuvo de visita en el programa? Que andaba promocionando la película La Última Luna, el año 2005, y Miguel Litín Sí. estuvo con nosotros, andaba promocionando La Última Luna, que es una película obviamente dirigida por él, con un reparto variopinto entre israelitas, palestinos y chilenos. Ya, por Chile estaba la Francisca Merino, Tamara Costa, estaba, no recuerdo el otro más, pero Alejandro Goik estuvo también, y por Palestina estaba un actor palestino que era Ayman Abu Azulov, y esta película tiene que ver con sus antepasados. Yo recuerdo claramente cuando Miguel Litín, y que la entrevista debe estar por ahí, comentaba que estaba inspirado me parece que era su abuelo, que en el año 1914 le contaba una historia de la amistad entre dos amigos, uno judío y uno palestino. Uno era Soliman, el palestino, y el otro era Jacob, el judío, que comienzan a construir una casa en el sector de Beil Sahur, en las colinas de Judea. Y ahí comienza este conflicto, y que él lo comentaba esa vez, decía, esto no tiene para cuándo terminarse, aunque hay familias que ya han cruzado la línea, o sea, hay familias que se han conformado entre judíos y palestinos, o sea, el conflicto está ahí y está latente. Entonces, por eso te digo que el conflicto también se ha llevado a la pantalla acá en nuestro país. Sí, mire, yo me acuerdo de Miguel Litín, la película obviamente la vimos, pero no me acuerdo muy bien de la conversación. No dudo de que tú tengas videos, Víctor, y que nos llegues con imágenes en algún momento posterior de este encuentro con Miguel Litín. Y aprovecho de saludar a Poldi Valenzuela porque ella gestionó la visita de Miguel Litín al programa, así que ojalá nos esté viendo por allá por Limache, donde vive ahora. Así que bueno, de películas podríamos hablar muchas películas que tienen que ver con el conflicto, tanto norteamericanas como películas de Medio Oriente. Sí, pero yo creo que con la serie y las películas que hablamos, yo creo que la gente tiene ahí una ventana para poder escoger, contextualizar y revisar también un poco de qué pasa en el cine o qué ha mostrado el cine de este conflicto del Medio Oriente. Y hay una película que ahora en este minuto me acuerdo, que es del año 2005 también, que se llama Paraíso Ahora, que salió paralela con Las Tortugas Vuelan. Paradise Now, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí, por supuesto. Que también fue bastante comentada hace aquellos años. Bueno, la cosa es que hay hartas películas, la gente, a lo mejor para conocer un poco más el tema o la temática, podría revisar esto, y bueno, y también para que vea cómo actúan las fuerzas de uno y otro lado. También hay películas que a lo mejor no tocan directamente el conflicto, pero sí tiene que ver porque está involucrado el conflicto. Hay una película que se hizo recientemente un remake, que es Rescate en Entebbe, cuando un avión Air France, en la época que se raptaban los aviones, fue tomado por rehén el avión y los pasajeros, lo llevaron a Uganda, donde lo recibió Idi Amin. Bueno, recientemente se hizo un remake, y donde queda claramente cómo actúa el ejército israelí a través de por qué se habían raptado el avión y cuáles eran los conflictos que habían internos. O sea, interesante también película. Así que ahí hay un ramillete de, valga la analogía, de películas para que sepan qué pasa a través de ese conflicto.